Lili Jiménez de la Cruz. Esta es mi comprobación de lectura número 4 de la materia de arte y cultura. En esta se va a explicar el tema 8, 9 y 10. Vamos a empezar con el tema número 8 y empieza con la Edad Media, una edad de oscuridad, con la caída del Imperio Romano desde el siglo V al siglo XV, un periodo estrictamente religioso con una sociedad basada en la cultura romana, pero que poco a poco se fue disolviendo y quedó el rey en primer lugar, después le seguían los nobles, el clero y por último estaban los campesinos y burgueses. Pero también en la etapa del medioevo se le llama paleocristiano, porque se dedicó a estudiar el arte prehistórico. Este arte comprende las edificaciones y expresiones plásticas y gráficas más antiguas y elementos de los seguidores de Jesucristo. Aparecen los cementerios cristianos llamados catacumbas. Estos nacen por la provisión cristiana de siderar los cuerpos y considerar tierra sagrada el lugar donde se enterraban los difuntos. Acorde a esa idea de apartado único, nace la primera expresión del arco o cripta sobre los sepulcros santos. Como ejemplo están las catacumbas de Santa Domitila en Roma. Como el cristianismo estaba teniendo mucho poder y se extendía rápidamente por Europa, se estaba dando un símbolo paleocristiano que lo unificaría aún más con las siguientes características: el pez en símbolo de Cristo, la paloma y pavo real en el símbolo del alma, el crismón que se forma de la I y la X dentro de un círculo combinado con una cruz, el buen pastor que representa a Jesús con un cordero sobre sus hombros. Ahora vamos con el Imperio Bizantino. El arte bizantino recibe su denominación de la importancia que cobra la ciudad de Bizancio, al convertirse en capital oriental del imperio y beneficiarse de la caída occidental, a pesar de cambiar su nombre al de Constantinopla en honor a Constantino. El arte de este imperio se caracteriza por sus formas icónicas, que propician su mera repetición y se destacan en un tipo de representación geométrica, rígida, esquemática y abstracta. Los colores comienzan a recibir un empleo plano y en el fondo se adopta el dorado, eliminando así toda expresión de profundidad. Se prioriza lo frontal y la gestualidad en las figuras en un orden jerárquico, donde la importancia corresponde al tamaño. Uno de los puntos esenciales de este arte son los íconos. Su origen viene del griego y su significado es doble: por un lado imagen y por otro copia. Por otra parte, en el terreno del arte se domina además los contenidos bíblicos y hagiográficos, donde su tamaño es relativamente portátil, puesto que esta cualidad contribuye a comprender su difusión. De esta forma era más fácil transportarlos. Algo muy representativo fueron los mosaicos y pinturas. El mosaico bizantino carece de toda perspectiva, pero su misión era estimular la visión. Los muros eran revestidos con mosaicos para expresar la religiosidad, ya que eran 100% temas bíblicos, repitiendo constantemente la imagen de Jesús, en edad madura la Virgen y el niño Jesús como símbolo de salvación. Vamos con el arte gótico, que surge en el norte de Francia y se extiende hacia el occidente de Europa, finalizando con España. Este periodo coincide con la plenitud y crisis de la Edad Media. El arte dejaba el toque romántico basado en la oscuridad y reflejos de la sociedad rural de campesinos y guerreros, contrastando el gótico, que es la llegada a la plenitud del desarrollo humano, inicios de la burguesía, las universidades y el florecimiento de otro orden monástica católica. Pero poco a poco la humanidad comienza a entrar en un mundo ligeramente racional. Las ideas filosóficas invaden el arte. Comienza el paso de la abstracción romántica al idealismo gótico, pero siempre muy apegado y dominado por Dios, ya que para ellos la realidad no era más que un camino que conduce hacia Dios. Algunos factores que influyeron en el arte gótico va desde el desarrollo de las ciudades, el crecimiento de poder real, la aparición de nuevas fuentes de riquezas basadas en el conocimiento científico, en la industria, comercio. Existió un esfuerzo económico de muchos para la construcción de las catedrales y también se crearon edificios civiles como palacios, ayuntamientos y locales comerciales. Comienza la liberación de las tendencias de tutelas de las iglesias para materializarse en la creación de universidades. De los edificios más representativos están las catedrales, construidas con enormes cantidades de dinero provenientes de las indulgencias.
que era para aminorar el tiempo en el purgatorio y el perdón de los pecados a cambio de dinero o reliquias. Entre las catedrales más importantes está Notre Dame. Pero ahora vamos a seguir con la pintura, que bordeaba lo naturalista, síntesis de color y dibujo valorado enfocándose en el volumen. Sin embargo, son escasas en comparación con otras épocas, ya que la decoración de las iglesias estaba basado más en la escultura y una nueva técnica que se ponía a la moda, como las vidrieras, que transmitían luz y transparencias, pero debían ser embellecidas, y de ahí inician los vitrales. Algo que se conoce mucho son las esculturas. En el gótico, contrario a lo que se pensaba, no fueron rígidas o inexpresivas, sino que se empezaba a notar cierta soltura, gracia y flexibilidad que no tenían las esculturas de épocas anteriores. Esto se debió a la atmósfera cálida que daban los vitrales en el interior. El Renacimiento se divide en periodos. Está el 480, que nace impulsado por una serie de artistas, cada uno con su especialidad, como Brunelleschi en la arquitectura, Donatello en la escultura y Masaccio en la pintura. Esto como reflejo de la sociedad. En la arquitectura de esta época vuelve a utilizarse el arco de medio punto, las columnas y pilastras clásicas. La escultura, en esa época el cuerpo humano recobró un papel importante, sobre todo en cuanto a las proporciones humanas y la belleza de los cuerpos desnudos. Los materiales más utilizados para lograrlo era el mármol, pero también se experimentó con bronce y barro. Ahora, en la pintura del 480 es el momento en que el pintor busca la solución de los problemas técnicos, descubra que puede representarse el espacio en 3 dimensiones sobre una plana, dando la sensación de realidad, abandonando de esta forma el estilo lineal que tiene las otras tendencias. Esto fue posible gracias a la perspectiva lineal, la perspectiva aérea, la composición y el sombreado y luz. Uno de los pintores más reconocidos del 480 es Sandro Botticelli, que fue un pintor nacido en Florencia, pero abordaba temas religiosos y mitológicos, y llegó a pintar una de las pinturas más preciosas, que es la Venus. Ahora vamos con el Quattrocento, que se potencia el carácter científico y la investigación en las obras del arte. Las mayores aportaciones fueron hechas por Leonardo da Vinci, especialmente la perspectiva aérea y proporciones áureas, dando a conocer la anatomía humana. Pero también se empieza a elevar el prestigio de los pintores, empiezan a ser cotizados, y el fenómeno de la formación de artistas en un taller como discípulos se transforma en una docencia regulada y legalizada. Miguel Ángel fue una serie de oficios como arquitectura, pintura, escultura, pero en 1503 el Papa Julio decide sustituir la iglesia de San Pedro en Roma por la nueva Basílica de San Pedro, comenzando un proyecto con Bramante, siendo Rafael, y terminándolo Miguel Ángel en 1546, después de las muertes tempranas de las dos artistas anteriores. Ahora seguimos con Miguel Ángel, que fue un escultor. En lo personal me gusta mucho de sus obras, el David, que fue una obra muy criticada por sus grandes músculos y su postura en zigzag. David expresa orgullo en su rostro y fuerza moral. Miguel Ángel, por su parte, era un pintor que se caracterizaba por crear cuerpos musculosos y robustos donde habitaban almas impulsivas, de manera que las fuerzas físicas y espirituales se equilibraban. Fue el creador de la bóveda de la Capilla Sixtina en Roma. Leonardo da Vinci, pintor dotado de una gran inteligencia, Leonardo deja un gran legado. Sus cuadros representativos son La Última Cena. Ahora tenemos una pintura muy controversial, la Mona Lisa, que es un rostro gentil, reservado y una enigma sonrisa sugerente y amarga. Rafael Sanzio, por su parte, fue un pintor y genio creador que logra una mezcla entre las delicadas formas de Leonardo y la espiritualidad de Miguel Ángel, logrando una belleza natural en todas sus obras. Tuvo muchas obras como Autorretrato, Madonna de la Gran Duca, Madonna del Prado y El Cardenal. Por su parte, el manierismo fue una corriente artística del siglo XVI, aparece en el ocaso del Renacimiento. Por su parte, en la arquitectura se abandona la armonía entre fachada e interior, se rompe el equilibrio de las columnas con el peso y soporte.
La capilla de los Médicis en Florencia y el imponente monasterio San Lorenzo el Escorial en España es un ejemplo de esta arquitectura. En el ámbito de la escultura, la técnica ha pasado del marfil blanco a la madera, que después era tratada con una capa de yeso en policromía. Este le daba la sensación de luz resbalosa extremadamente brillante. Las figuras tenían un movimiento serpenteando o retorcidos, como girando en su propio eje, manteniendo los cuerpos desproporcionados de forma intencional. En la pintura, más conocido como Greco, fue el representante de este estilo. Su técnica resulta difícil de describir debido a que tenía formación veneciana, estilo griego de nacimiento y la influencia espiritual española de finales de siglo. Todo esto hacía el contraste de dramatizar sus obras. Le gusta usar enormes manchas monocromáticas para llamar la atención del espectador, sacrifica la anatomía y la proporción para beneficiar la expresión, que es lo más importante en sus obras, por lo que alargaba las figuras. Su obra más popular es El entierro del conde de Orgaz. Está ahora en la iglesia Santo Tomás en Toledo. Ahora que hemos explicado el tema 8 y 9, vamos a pasar con el último tema, el que es culturas prehispánicas. Nosotros como mexicanos tenemos esta cultura tan arraigada y conocimiento básico sobre las culturas prehispánicas, ya que muchas de estas se dieron aquí en México. Bueno, con la arquitectura en este periodo destacan sus pirámides del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl, dispuestos sobre una calzada llamada de los Muertos. La principal de ellas parece haber sido la primera, pues fue levantada sobre un espacio orográfico sagrado, una especie de cueva manantial que demarca de manera natural los 4 rumbos de la Tierra: norte, sur, este y oeste. A lo largo del tiempo, este accidente del terreno fue recubierto por 5 capas sucesivas de piedra, a modo de pirámides superpuestas hasta rebasar los 60 metros. De esta forma, la pirámide principal llegó a ser luego la asociada al nombre Quetzalcóatl, que incluso fue revestida 6 veces y que en su último revestimiento ostenta decoraciones con motivos serpentinos y motivos marinos, asociados más bien con Tlaloc, dios de la lluvia. En esa, como todas las edificaciones teotihuacanas, hubo además decoración pictórica, pero en este caso se conservó excepcionalmente, de modo que alcanza aún a reconocerse al mismo Tlaloc emanando de una especie de flor. Las culturas teotihuacanas ve reflejada la potencia que permite el florecer de otros sitios del altiplano central, dando paso a otra etapa. Las vísperas del posclásico y el posclásico traen consigo el esplendor de centros como Tula, Cacaxtla, Cholula, Xochicalco. Entre el elemento arquitectónico en esta zona se destacan las columnas. Tiene un carácter antropomórfico. Estas han sido denominadas atlantes, que se asocian a las cariátides griegas, figuras femeninas esculpidas con la función de columna y de sostener el techo de una estructura con la cabeza. En Mesoamérica hicieron construcciones con orientación astral y carácter sacro que comprenden en primer lugar la forma piramidal y en segundo las destinadas al llamado juego de pelota. Pero con una afinidad relativa, y acontece en el marco de una diversidad no menos notable, manifiesta por ejemplo en la riqueza lingüística y étnica que caracteriza a nuestro país. Los vestigios en esta zona se remontan hasta 1200 a.C., llegan justamente hacia el momento de la conquista. Durante el preclásico, básicamente la cultura se desarrollan y florecen en el Golfo y Occidente. A partir del clásico, en el resto de las zonas y en particular en el altiplano. En el posclásico, el desarrollo continuó dentro de esta última región y en alguna medida también en el sudeste y en Oaxaca. La primera cultura que se desarrolla en la zona lo hace en parte de Veracruz y Tabasco, siendo estas de la cultura olmeca. Sus ruinas arquitectónicas revelan una determinada alineación sobre la base de 2 ejes orientados a los puntos cardinales. Incluyen la pirámide más antigua y el principio de escalonamiento que caracteriza los levantamientos pétreos mesoamericanos, a diferencia de otras formas antiguas de pirámides como la egipcia.
Además, se encontraron las esculturas más antiguas de la región, una serie de colosales cabezas que han sido interpretadas como productos de una abstracción y tipificación de rasgos. Ahora vamos con la región de Oaxaca, que predominó la cultura zapoteca. Su asiento principal fue el Monte Albán y también tuvo gran influencia en Teotihuacán en su época de esplendor, a juzgar por sus elementos arquitectónicos. Entre lo que más destaca en ella es el arte funerario, que incluye la pintura mural y obras de orfebrería e incrustación como las descubiertas por Antonio Caso. Estas han sido consideradas como el principal tesoro mortuorio mesoamericano por contraer objetos como el cráneo con incrustaciones en piedra azulada, conocido como máscara. Los zapotecos dejaron evidencia con sus edificios de juego de pelota, tumbas, valiosas mercancías, incluso orfebrería y tejidos, barro y cerámica. Igual, la cultura desarrolló una agricultura muy variada, incluyendo el chile, los frijoles, calabazas, cacao, y resalta el maíz, dando sustento a varias aldeas de su alrededor. Su decadencia fue cuando los mixtecas llegaron al Monte Albán. Ambos se unen para evitar que los aztecas logren el control y tomen la ruta comercial hacia Chiapas. Con el tiempo llegaron a un acuerdo con los aztecas que duró hasta la llegada de los españoles. Ahora vamos con la cultura maya, que aportaron el calendario basado en observaciones de los astros. Se dieron cuenta que los días se dividían en ciclos y así las semanas y los meses hasta llegar a los 365 días en un año o un ciclo. Con este sistema planificaron mejor los días de la siembra y cosecha, siendo próspero para alimentar a su pueblo. Durante siglos consideraron a los astros del cielo poderosos dioses que estaban vigilando usando las pirámides como centros astronómicos. A su vez, crearon una especie de cálculo matemático que podía contar hasta millones basados en puntos y líneas. Este fue un sistema matemático en el que agregaron una gran invención: el cero. Después de estos cálculos matemáticos y astronomía, crearon la escritura, llegando a ser una civilización más poderosa por todos estos conocimientos. Este sistema de escritura era basado en los glifos, que presentaban cosas, animales, dioses, pensamientos e ideas, donde los escribas los combinaban entre sí para formar frases cortas y de esta forma dejar plasmada la historia maya. En esta época se creó el Popol Vuh, libro sagrado que relata a los dioses de cómo se convirtieron en los creadores del mundo y del ser humano. En las ciudades mayas se construyeron grandes centros rituales con una pirámide central de gran altura, las cuales servían de escenarios para los sacrificios humanos para sus dioses. También como ejemplo artístico están las esculturas que entran bajo la denominación de Chacmol, que fungían como suerte de altar para ofrendar. También está el llamado arco maya y el arte de Bonampak, que resulta de los más representativos, arquitectónicos y pictóricos del mundo. Hemos terminado con la explicación del tema 8, 9 y 10 y espero que les haya gustado y haya sido su entendimiento sobre estos temas de la materia arte y cultura.